So you're not worried about what might happen? I'm willing to meet my creator. El francotirador, película del año 2015 dirigida por Clint Eastwood, basada en una historia real, nos cuenta la historia de Chris Kyle, un francotirador de los Estados Unidos de Norteamérica que después de terminar la guerra no puede dejar los conflictos atrás. Advierto que las reflexiones de este video vienen con spoiler, así que ya que vieron la película, continuemos. Hay una parte al principio de la película donde quiero hacer especial énfasis. Es un flashback que tiene nuestro francotirador, Bradley Cooper, donde recuerda un regaño de su padre hacia él y hacia su hermano menor, donde les explica que hay tres tipos de personas: los lobos, las ovejas y los perros pastores. Las ovejas son aquellos que prefieren creer que no existe el mal en el mundo. Si la oscuridad llega a ellos, no saben cómo protegerse a sí mismos. Y entonces están los depredadores que hacen de los débiles sus presas. Esos son los lobos. Y por último están aquellos bendecidos que con su poder protegen a los débiles, hombres de una especie rara que viven para hacerle frente al lobo. Esos son los perros pastores. La secuencia me ha gustado tanto, especialmente porque pues Clint Eastwood hace que este tipo de secuencias sean tan entrañables, pero sobre todo recordé cómo mi hermano mayor me protegía de los abusadores y de los bullies del colegio. En la película vemos la guerra Irak-Estados Unidos. ¿Cómo se ven los norteamericanos a sí mismos? ¿Como lobos? ¿Como corderos? Me parece que se miran al espejo como pastores, pero yo los veo como lobos. En general, Homo homini lupus. El hombre es lobo para el hombre. Pero me pregunto, ¿por qué Norteamérica está tan obsesionada con el uso de la violencia, las armas y la guerra? ¿Porque la legitimidad les da ese derecho? ¿Porque son necesarias? ¿Hasta qué punto es necesaria la violencia? La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica ha determinado que la defensa es indispensable para la supervivencia. Entonces aquí se encuentra la escala de grises. ¿Por qué Norteamérica argumenta que con las armas y las guerras se puede prevalecer la paz? ¿Qué armas? ¿Cuáles son esas armas anglosajonas? El complejo militar industrial, los medios masivos de comunicación y el dólar. Lo vemos en el conflicto actual. Los Estados Unidos y la OTAN han amenazado a China y a Rusia por medio de Taiwán y Ucrania respectivamente. El complejo militar industrial y los medios masivos de comunicación en sinergia generan la idea de un conflicto, generan paranoia y finalmente generan la guerra, para que puedan seguir produciendo y vendiendo armas. En los asuntos geopolíticos siempre hay que preguntarnos ¿cui bono? ¿Quién gana? Pues solo miren las acciones de las principales compañías armamentísticas del mundo. Todas ellas han aumentado de valor desde el 2001. Por ejemplo, Lockheed Martin, que valía $39 en el 2001, aumentó su valor hasta estas fechas 2022 a $387. Es un aumento exponencial indudablemente. Northrop Grumman en julio de 2001 valía $39. Después del 11 de septiembre comenzó a revalorizarse hasta llegar a $393 a estas fechas, un aumento de más del 1000% en 20 años. Y General Dynamics, que antes de las Torres Gemelas valía apenas $40 y ahora vale 216. Estos son los beneficiados de las guerras que presuntamente han originado los anglosajones. Pero todo imperio tiene su fin, y para los Estados Unidos ese fin se ha encontrado en el mismo cementerio de muchos otros imperios, en Afganistán. El dólar, por otro lado, ha acabado con muchas economías del mundo y América Latina. En México particularmente hemos sido muy golpeados por el dólar, muchas veces por él. El hecho de que regiones de Asia y América Latina creen políticas redistributivas perturba a las economías y a los modelos neoliberales cuyo objetivo es acaparar el capital, concentrarlo. Pero este es el error de la actual modernidad. La naturaleza misma desprecia lo único, favoreciendo la diversidad. Con el mercado no ocurre muy diferente. El mismo mercado aborrece el monopolio, favoreciendo la pluralidad cultural. Y menos mal que ahora tenemos al Bitcoin como una forma de poder ejercer nuestra soberanía como ciudadanos, teniendo así la oportunidad de hacer a un lado el esclavizante dinero fiat. En cuanto a las consecuencias del trastorno de estrés postraumático que padece nuestro prota, observamos en la película cómo él se aísla, cómo es hostil. Incluso hay una parte donde ataca a un perro que cree que está atacando a su hijo.
además de que él tiene la hipertensión alta, escucha disparos en su mente. Porque en México vemos a exmilitares y expolicías, después de pensionarse, retirarse o ser dados de baja, son reclutados por el sicariato por sus habilidades. Ellos, ¿por qué lo hacen? ¿Será que evidentemente hay un componente económico? El crimen organizado paga muy bien, pero ¿será que más bien necesitan más de esos disparos, más de esa actividad? ¿Será que es eso? ¿Qué sucede con las personas cuya vida entera ha sido dedicada a un trabajo, a una profesión donde su finalidad es aplicar la violencia para preservar el orden y la paz? Como los policías, los militares, ¿cómo se trata este trastorno para las personas que necesitan de la violencia para tener una vida normal? Estas personas están condenadas a no ser plenos por ya no tener el estilo de vida para el que fueron entrenados, o están condenados a seguir haciendo uso de la violencia para ser felices. En la secuencia donde el francotirador tiene que decidir si abatir a un chaval con su madre que llevan una bomba o no disparar, parece fácil, pero muchos podríamos quedarnos estáticos o tomar una decisión equivocada. ¿Qué es lo correcto y qué es lo equivocado aquí? ¿Matar a personas por indicaciones de tus superiores o no matar a esa gente porque eres un ser humano y por lo tanto ser juzgado por traición o deserción? El final es evidentemente el más desconcertante, porque todos creíamos que Kyle había terminado con su misión. Después de abatir a Mustafa, había regresado con su familia y estaba en tratamiento, ayudando incluso a otros veteranos a recuperarse. Pero nada de eso, ya que nos muestra que Kyle había sido asesinado por el veterano que había pasado por él hasta el final de la película. ¿Cómo es que estuvo en Irak y nadie lo asesinó entre tantas balas, pero llega a Estados Unidos, en su país natal, y allí es donde lo asesinan? ¿Será que Clint Eastwood quiere darnos el mensaje de que la verdadera violencia emana de Estados Unidos? ¿Es eso lo que nos quisiste decir, Clint? Yo sé que estás viendo este video, sé que también hablas español, así que házmelo saber en los comentarios.